Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 24. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En un solo pasaje bíblico, cuántas enseñanzas se pueden extraer. Pero hermanos, yo quiero enfocarme en la experiencia de este padre del muchacho endemoniado. Vemos a un padre muy angustiado, muy afligido. ¿Cuánto habrá sufrido este hombre y su esposa a través de los años? Según el relato que leímos, eran años de sufrimiento. No sabemos qué edad tenía el muchacho en este momento, pero en el versículo 17 y 18 que ya leímos, dice que desde niño este hombre estaba sufriendo por aquel espíritu inmundo. El sufrimiento era tal que aquel muchacho se iba secando, o sea, su cuerpo se iba secando, se iba debilitando, iba perdiendo la vida, iba perdiendo el vigor. No podemos imaginar cuántos días y cuántas noches de sufrimiento habrán vivido tanto sus padres como el muchacho. Repito, un sufrimiento continuo, un sufrimiento largo, un sufrimiento desgastante. Aquel demonio literalmente quería matar al muchacho, como vemos en el versículo 21 y 22. En el 22 dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Claramente dice que el demonio quería matar a aquel joven. Y hermanos, la escritura dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Aquel angustiado padre hizo lo sabio, hizo lo que todos nosotros debemos y necesitamos hacer: ir a Jesús. Pensemos quién amaba más a ese muchacho que a aquel padre. ¿Quién amaba más y quién quería más que ese muchacho fuera libre que aquel padre? Y hermanos, aquí todos son padres, o todos tienen un ser querido, un hijo, una hija, un hermano, un padre, un tío, un nieto. Todos tenemos personas que están apartados de los caminos de Dios. Todos tenemos personas a las que el enemigo ha querido matar, a las que el enemigo ha querido destruir, a quienes el enemigo ha querido dañar. Y hermanos, la necesidad más grande de nuestros amados seres queridos no es tanto una sanidad física, no es tanto que sean prosperados materialmente, no es tanto que sean librados de alguna situación que hoy los está afligiendo. La necesidad más grande es que sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad y que sean libres del reino de las tinieblas, que sean trasladados del reino de las
tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Es urgente, es necesario y de gran urgencia que los llevemos a los pies de Cristo, que oremos por ellos, que clamemos por ellos, que roguemos por ellos, porque cuánto ha querido el diablo destruirlos. Personalmente, cuántas batallas terribles, espirituales, me ha tocado pelear, hermanos, cuántas situaciones, cuánto tiempo incluso de luto se ha pasado y he pasado en amor, en ruego, en lágrimas, porque he visto cómo el enemigo ha querido destruir a mis amados. Y muchas de esas batallas no se pueden contar, y usted tendrá sus batallas, que muchas veces no se pueden contar, pero hermano, lo grande y lo maravilloso es que al Señor sí se lo podemos contar. A Él les podemos contar cuál es la situación de nuestros amados, qué es aquello que está pasando en sus vidas, cómo el enemigo los ha querido destruir. Pero hermano, qué maravilloso y qué grande que podemos acudir a Cristo como lo hizo este padre de familia. Hoy necesitamos fortalecer nuestra fe, y para eso Dios envía su palabra, para fortalecer nuestra fe, porque muchas veces perdemos la esperanza, y de eso hemos estado hablando un poquito cada semana. ¿Cómo se pierde la esperanza? Pensemos este padre, ¿cuántos años había visto a su hijo siendo revolcado por el demonio? Y hermanos, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, y cuánto no habrá perdido la esperanza muchas veces. Pero este hombre tuvo la esperanza, supo de Cristo, oyó de Cristo y lo llevó a Cristo. Que Dios venga a encender la fe en nuestras vidas, que Dios venga a encender la fe en nuestros corazones, porque hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Aunque muchas veces nos veamos perdidos, aunque muchas veces nos veamos revolcados por las tinieblas, aunque muchas veces nos veamos que no tienen nada de Dios, Él sí sabe cómo obrar en ellos. Dios sabe cómo liberarlos, Dios sabe cómo rescatarlos, Dios sabe cómo obrar en esas mentes, en esos corazones. Él sabe cómo liberarlos. Este padre dejó la comodidad de su casa, no se conformó a aquella dolorosa rutina de ver a su hijo revolcado por los demonios. Él no fue indolente, él no fue indiferente, él fue a Jesús. Muchas veces nosotros nos quedamos en un conformismo, o muchas veces somos indolentes, somos indiferentes, hay que mire cómo salga, hay que mire cómo viva. Pero hermanos, ese padre, esa madre, ese hermano, ese hijo, esa hija, ese familiar o ese hermano de la iglesia que tal vez se ha apartado, o esas personas que andan perdidas, necesitan ser liberadas, necesitan que Cristo los libere, y usted y yo podamos ser esos vasos, esos instrumentos útiles que podamos presentarlos delante de la presencia de Dios en oración y en ruego. Porque como duele el alma, hermano, toda esa gente está perdida, toda esa gente necesita ser liberada. Jesús, en el versículo 19, cuando mira a aquel hombre pidiendo por su hijo, dice: traédmelo. Tú no tienes que hacer nada, tú no puedes hacer nada, pero Él sí puede. Tú no puedes cambiarnos, pero Él sí puede. Tú no puedes cambiar sus mentalidades, pero Él sí puede. Tú no puedes cambiar su perspectiva, pero Él sí puede. Tú no puedes liberarnos de lazos y de cadenas, pero Él sí puede. Él sí tiene poder para obrar y para intervenir en nuestros amados. Él puede obrar, Él puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra de Dios. Fíjese que cuando Cristo le dijo: traédmelo, y le llevaron al muchacho, dice: cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Miren cómo es de astuto el enemigo, y así pasa muchas veces. Muchas veces cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a clamar, cuando pedimos por esos amados, muchas veces lo que sucede es que el enemigo a veces viene con más fuerza, viene como a atacar nuestra fe,
presentarlos delante de la presencia del Señor, pero nunca es en vano, nunca es por gusto. Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo intervenir, pero el diablo es astuto y lo que siempre quiere dañar y lo que siempre quiere afectar es nuestra fe. El demonio lo revuelca, echa espumarajos. Jesús pregunta: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo: desde niño. Nos sigue hablando en el versículo 22: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es extraño como muchas veces, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentamos, a pesar de las situaciones que vemos en ellos, no podemos acercarnos al Señor con humillación, no podemos acercarnos en reconocimiento de nuestra necesidad y decirle: Señor, ten misericordia y ayúdanos. Muchas cosas no se pueden contar a la gente en detalle, pero sí se le pueden contar al Señor, y sí se le puede decir: Señor, ayúdanos. Señor, tú sabes cómo obrar. Señor, tú sabes cómo intervenir. A Él sí podemos hablarle, a Él sí podemos contarle, a Él sí podemos abrir nuestro corazón. Cuántas aflicciones, cuántas situaciones, cuántos ataques espirituales, cuánta obra del enemigo para dañar las vidas, y qué mayor aflicción que ver a esos amados revolcados por el maligno. Es terrible, pero hermanos, que pudiéramos clamar: Señor, ten misericordia y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos coros y cuántos himnos han sido inspirados por este pequeño texto? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cómo necesitamos que esta palabra penetre las fibras más profundas de nuestro corazón? Que no sean solo palabras bonitas, que no sea solo un coro o un himno bonito, porque hermano, ¿cómo ilumina la oscuridad tenebrosa cuando escuchamos esas palabras? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios es posible si podemos creer. Y la salvación y la liberación de nuestros amados es posible y es de acuerdo a la voluntad de Dios. La restauración de nuestros pródigos es conforme a la voluntad de Dios. La salvación de la gente es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere usarlo a usted y quiere usarme a mí para que podamos orar por esas almas, comenzando desde nuestra familia, y orar, hermanos, por tantas personas, tantas almas que necesitan ser salvas. ¿Cuántas almas que hoy están siendo revolcadas por las tinieblas? ¿Cuántas vidas que hoy están enlazadas con tanto lazo, con tanta cadena de pecado? Hermanos, si podemos creer, al que cree todo le es posible. El Señor puede obrar en esas vidas, y la voluntad de Dios es que oremos. Leamos en 1 Timoteo 2 al 4. Desde el 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta es una exhortación a todos los hijos de Dios, a que oremos por todos los hombres. Pero hermano, ¿cómo podemos cumplir este mandamiento si ni siquiera oramos por nosotros mismos? ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento si no somos conscientes del peligro de que las almas se condenen, del peligro de que nuestros amados se condenen, del peligro que estamos viendo a nuestro alrededor? Porque hermanos, si hoy fallecieran nuestros amados sin Cristo, sin arrepentimiento, sus almas se irían a una condenación eterna. Y yo creo que a veces somos tan inconscientes de esas situaciones que por eso no oramos, por eso no clamamos, no suplicamos, no rogamos, no gemimos. La oración es solamente algo rutinario
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Leamos juntos el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad que Él quiere? Y hermano, qué maravilloso y qué consolador saber que Él quiere. Él quiere salvar las almas. Él quiere dar arrepentimiento a las vidas. Él quiere que sus hijos sean salvos, que sus hijas sean salvas, que sus nietos sean salvos, que sus sobrinos, que sus hermanos, que sus padres, que sus familiares, que sus vecinos. Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, y por eso nos habla y nos exhorta que oremos por esas personas. ¿Y quién va a orar con más amor y con más deseo que nosotros que les amamos? ¿Quién, hermano? ¿Quién? La gente muchas veces les puede desear el mal, pero usted y yo, si realmente les amamos, la necesidad primordial de esas vidas es que sean salvos, es que sean libres de la esclavitud del pecado, que sean libres del engaño de la religión, que sean libres de toda esa oscuridad tenebrosa que se mueve en este mundo, que sean salvos. Y Jesús le dice a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pensemos en esta noche, ¿puedes creer que él, que ella o que ellos pueden estar un día a los pies de Cristo? ¿Puedes creer que un día ellos puedan estar en su santo juicio sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿De verdad lo puedes creer? A veces parece imposible, ¿no? Ya he orado tanto que no pasa nada. Al contrario, peor se pone todo. De plano son para la condenación. Pero miren qué dice la palabra de Dios: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Por más imposible que parezca, por más enlazados y encadenados que se miren, en Dios hay esperanza. No dejemos de orar por ellos. Es que de verdad muchas veces se siente un luto interno terrible cuando Dios nos hace conciencia de su situación espiritual. Ay, hermano, qué terrible. En cierta etapa me pude dar cuenta que es hasta más tolerable emocionalmente la muerte de un ser querido en Cristo, porque uno, aunque duele la separación, uno sabe a dónde se va. Pero ver a un amado siendo revolcado por Satanás y viendo a uno que va a la condenación eterna y que se va hundiendo más, ay, hermano, eso es más terrible, eso es más doloroso si somos conscientes de esa realidad, porque es algo para la eternidad. Pero ese luto terrible y esa carga tremenda que muchas veces se siente es la que nos lleva a orar, a clamar, a suplicar por esas vidas. Y eso es lo que necesitamos, que Dios nos despierte de verdad, que Dios nos despierte a ese clamor, a ese ruego, a esa súplica, que no veamos la condenación de nuestros amados como que ya de plano es algo simple, que no nos veamos revolcados en el pecado como que ya no hay esperanza y ahí van a morir. Hermanos, hay esperanza mientras hay vida. Sigamos orando, sigamos rogando, sigamos suplicando que Dios nos despierte. A veces nos sentimos tan confiados porque no han salido a la luz los planes perversos del enemigo. A veces me doy cuenta como los padres, cuando el niño es pequeño, cuando es un pequeño adolescente y está tan bien, a veces los papás se sienten tan confiados diciendo: ora, mira el muchachito tan bonito. Pero hermanos, muchas veces no se saben los planes satánicos, los planes perversos
cuando viene el Alfred y vienen ellos, pienso en mi niñez, cuando yo de niña me dormía en el culto, pero hermanos, esas memorias ahí se quedan. Los primeros 6 años de vida son tan importantes y esas memorias ahí se quedan. Pero esos chiquitos van creciendo. Y hermanos, cuántas batallas, cuántos planes perversos del enemigo para dañar las vidas. Y nosotros somos soldados de Cristo que debemos pelear la buena batalla de la fe y la peleamos de rodillas. Y a eso nos ha llamado el Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Usted que está aquí es representante de su familia y usted es llamado para orar, rogar y clamar por ellos. Y hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero pregunto esta noche solo para que reflexionemos, ¿cuándo fue la última vez que clamaste por ellos? Esa oración, ese ruego del alma, ¿cuándo fue la última vez que clamaste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez? A veces estamos tan absorbidos por el afán, la ansiedad, el materialismo, el cansancio, todo lo que se nos monta encima y se nos olvida clamar por ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, la mente está tan turbada de tantas situaciones, pero lo más urgente y necesario es que esas vidas sean libertadas? ¿Cuándo fue la última vez que clamamos por ellos? Cuando somos conscientes de la seriedad de esto, no vamos a estar esperando que otros oren o que otros ayunen. Nosotros vamos a correr a Jesús, nosotros vamos a rogar, nosotros vamos a clamar, nosotros. Ahí estaba ese padre de familia. Regresemos a Marcos 9. ¿Cuánto habrá vivido este hombre por años? ¿Cuánto sufrimiento y dolor de ver a su hijo así? ¿Cuánto habrá tenido que enfrentar? ¿Cuántos obstáculos? ¿Cuánto tuvo que haber caminado para llegar a Jesús? Pero ahí estaba en humillación, ahí estaba en ruego, ahí estaba: Señor, en misericordia y ayúdanos. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero en el versículo 24, un versículo que me conmueve tanto, hermano, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ay, hermano, cómo conmueve ese momento, aquel corazón angustiado, aquel corazón entristecido. Escucha esas palabras de esperanza, escucha que si él puede creer, si todo era posible, e inmediatamente ese hombre reacciona. Aquí dice que clamó inmediatamente, o sea, gritó. ¿Cómo se habrá escuchado aquel clamor delante de toda aquella gente, de aquel buen padre diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad? ¿Cuántos cristianos nos sentiremos identificados con este clamor? Creo, por eso me acerco a ti, creo, por eso oro a ti, creo, por eso clamo a ti, por eso ruego a ti, por eso derramo mis lágrimas delante de tu presencia, creo. Pero sé que mi fe no es perfecta, ayuda a mi incredulidad, creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre no se acercó como un supercampeón, este hombre no se acercó como un hombre de muchísima fe. Este hombre se acercó en humillación: creo, ayuda a mi incredulidad. No digo: uy, sí, Señor, yo sí creo. Muchas veces el orgullo nos engaña y nos puede engañar. Nuestra fe jamás será perfecta y por eso necesitamos pedirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. El humano es tan perverso, hermano, que por todo nos enaltecemos. El Señor sabe cómo tratar con nuestras vidas, porque si oramos, nos enaltecemos porque oramos. Si el Señor respondiera cada petición, si el Señor respondiera cada petición inmediatamente, seríamos súper soberbios, nos sentiríamos grandes en la fe, menospreciaríamos a nosotros que tal vez llevan años esperando, nos sentiríamos hasta mayores que Abraham, que tuvo que esperar. Pero Dios
sabe cómo llevar a cada uno. Dios sabe cómo tratar con nosotros, porque hermanos, perversos y orgullosos somos. Y por eso Él sabe cómo tratar con nuestras vidas. Este hombre en humillación le dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, en esa humillación. Y es que al Señor le agrada la humillación, al Señor le agrada que por eso a Él sea toda la gloria y toda la honra. Porque si hay fe en nuestras vidas, la gloria es para Dios. Si oramos, la gloria es para Dios. Es que todo, la gloria es para Dios, todo, la gloria es para Dios. Él es tan maravilloso, Él es tan grande, Él es tan fiel, Él es tan paciente. Si fuera por nuestra fe, olvídense, hermano, siempre iba la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Por eso necesitamos orar así. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, que orar de esta manera: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. En el versículo 25 sigue diciendo la palabra de Dios: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahí viene la autoridad de Cristo, lo maravilloso de Cristo, lo que aquel padre, aunque amara mucho a su hijo, no podía hacer. Lo mismo nosotros, los amamos con el alma, oramos por ellos, lloramos sus malas decisiones, lloramos como el enemigo los engaña muchas veces, lloramos que vayan por el camino ancho, lloramos que todavía no han reconocido a Jesucristo como el único salvador de sus almas y no se han arrepentido, lloramos, pero no podemos hacer nada por ellos. Quisiéramos convencerlos, quisiéramos de alguna manera penetrar a esas mentes y a esos corazones, pero no podemos. Quisiéramos liberarnos de esas cadenas, pero no podemos. Pero Cristo puede. Él dio esa voz de poder, esa voz de autoridad: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Cuánto se tardó en decir esto? ¿Cuántos años llevaba el hombre sufriendo? ¿Y en cuánto tiempo Jesús lo liberó? Y así es el Señor, hermanos, nos pone a esperar. Pero cuántas veces, y lo he visto, en un momento Él hace la obra, aquello que parecía tan imposible, aquello que no sabíamos cómo, Él sí sabe cómo, Él sabe cómo hacerlo. Solo mantengámonos en fe, solo sigamos orando, clamando, creyendo que Él tiene poder para hacerlo. Pero mire qué pasó, versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Todavía le dio el último sacudón, dejándolo como muerto. ¿Cuántas veces el enemigo seguirá intentando dañar o afectar nuestra fe? ¿Qué habrá sentido aquel padre al ver que aquello se puso peor? Que en ese momento el muchacho sacudido tan violentamente, al ver a su muchacho como muerto ahí tirado, y la gente alrededor comenzara a murmurar: está muerto, está muerto. ¿Cómo se habrá sentido ese padre? La gente, como siempre, hablando de lo que no debe. Pero uno de nuestros grandes problemas es que le ponemos más atención a lo que dice la gente y no a lo que dice Dios. Le creemos más a la gente que al Señor. El padre no se puso a llorar y a lamentar: mi hijo está muerto. Y lo cargó y lo llevó a enterrar porque la gente decía que estaba muerto. No, este hombre se mantuvo en fe. No sabemos qué sintió en ese momento. Vio a su hijo sacudido violentamente, lo vio como muerto, vio a toda la gente alrededor diciendo: está muerto, pero se mantuvo en fe.
se mantuvo en fe. Mantengámonos en fe. Aunque las situaciones a veces se vuelvan contrarias, mantengámonos en fe cerca de nuestro Señor. Él sabe lo que está haciendo. Lo importante es que persistamos en esa fe. Nada se sale de su control. Nada. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¡Qué momento tan maravilloso! Él tiene poder para liberar, para restaurar, para salvar, para levantar, para enderezar. Él tiene poder. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Recordemos que Él liberó a aquellos gadarenos, desnudos, gritando en los sepulcros. Ya no estaban en su sano juicio. Él los liberó. Él puede obrar, Él tiene poder. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La pregunta de hoy es: ¿crees? Si realmente crees, vas a ir a Jesús. Si realmente crees, vas a orar. Esa es la señal de que creemos, de que Dios oye, que Dios responde y que Dios tiene poder. Yo no puedo decir, yo creo que Dios oye la oración, pero no oro. Es que si creo, voy a orar. Aquel padre, porque creyó, fue que llevó a su hijo. Si no, hubiera dejado a su hijo en la casa. Si hubiera quedado llorando en la casa con su esposa. Pero creyó, y por esa fe llevó a su hijo a los pies de Cristo. Llevó a su hijo al Señor. Llevó a su hijo al único que podía liberarlo. Versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando dice género, en otras versiones se dice linaje. Está hablando de ese género de demonios. Y dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Para terminar, notemos la importancia de la oración y el ayuno. ¿Quién lo dijo? Jesús. La iglesia de la actualidad a nivel mundial está como está porque ni ora ni ayuna. No hace nada, no hacemos nada. No hay ese poder espiritual, no hay esa gracia, no hay vida espiritual porque no hay presencia de Dios, no hay búsqueda, no hay sometimiento, no hay rendición, no hay nada. A lo que más llegamos es a un conocimiento puramente mental. A lo que más llegamos es tal vez oírnos con ese texto: al que cree todo le es posible. Pero no hay oración, pero no hay ayuno, pero no hay búsqueda, pero no hay clamor. ¿Quién aparta todavía un tiempo, un día de oración para orar por sus amados, para orar por la salvación de las almas, para orar por papá, por mamá, por hermano, por hermana, por hijos? Fíjese que solo así la obra de Dios avanzaría. Solo así la gente sería salva. Si algo tiene la iglesia de la actualidad, la iglesia tibia de la actualidad, es que no oramos, no nos importa. La gente está siendo revolcada por el maligno y a lo más que llegamos es a compadecernos y a decir: pobrecitos. Pero hermanos, Dios quiere usar nuestras vidas. Que como este padre de este muchacho podamos ir al Señor y presentarnos delante de su presencia en oración y en ruego. Que si se tiene la oportunidad, se pueda apartar un día para estar con el Señor, orar, ayunar, buscar la presencia de Dios. Hoy ni los siervos de Dios toman en cuenta esta palabra. Los siervos de Dios no oran. Se tiene conocimiento, mensaje, hermano. Si hay buenos mensajes, usted puede buscar en cualquier lado hay mensajes. Y no solo basura, hay mensajes bíblicos, pero no hay oración.
Tenemos mucha palabra, tenemos mucho conocimiento, pero no hay vida con Dios, no hay vida devocional con Dios, no hay vida espiritual. Hermanos, necesitamos alimentarnos del Señor, necesitamos buscar el rostro del Señor, necesitamos orar. Muchos motivos de oración hay, pero uno de ellos, y creo que es de los más urgentes y necesarios, es que las almas sean salvas, es que esa gente sea libertada. Si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Todos lo necesitamos que Dios nos despierte, hermanos. Y de hecho, yo creo que por eso el Señor a veces nos da unas buenas zarandeadas. A veces, como que estamos medio dormidones, así, no sé si usted se ha sentido así, con sueño, como zombies. Cuando uno está todo desvelado, no sé si se ha sentido como uno siente que hasta los ojos se le ponen viscos. Y se nos ponen viscos. A veces espiritualmente ahí vamos, así, como viscos a la iglesia, ahí con la Biblia, medio cantamos, pero espiritualmente dormidos. Y de repente el Señor, que está fiel, nos sacudió y una tormenta, y nos damos cuenta que necesitamos a Dios, que necesitamos orar, que necesitamos clamar, porque estamos tan confiadores, evangelicoides, relajadoides. Pero hermanos, la Biblia nos habla de que somos soldados, atletas y labradores. Todo eso nos habla de disciplina, de búsqueda, de entrega. Un soldado, hermano, es alguien disciplinado, entregado. Pero nosotros somos disciplinados para todo, ojalá, pero para buscar a Dios necesitamos de verdad que Dios nos despierte, y que, hermanos, como este hombre, como este padre de familia, podamos llevar a Cristo esos amados, esas amadas que están siendo revolcados por las obras de la